Felices fiestas de Navidad, de Año Nuevo. Y muchas gracias por darme el privilegio de compartir la palabra en este último culto del año, para que el Señor nos prepare para recibir un próximo año. Amén. La palabra del Señor es preciosa, su presencia es preciosa, su guianza. Y me gozaba porque cuando me han dado el privilegio de predicar, le envío a la pastora Ivy el canto que pongamos al final, ¿verdad? Y hoy cuando venía dije, ve, se me olvidó mandarle el canto a la pastora Ivy, pero mientras estábamos alabando al Señor, todos los cantos que hemos presentado al Señor en esta tarde son confirmación de la palabra que Dios les trae. Amén. Así que estamos en fiesta, como dijo el hermano Carlos, y estamos celebrando una gran victoria. Amén. La palabra que el Señor puso en mi espíritu para este día la encontramos en esta historia en 3 libros de la Biblia. Está en el capítulo 18 y 19 del segundo libro de Reyes. Está en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, y también está en el capítulo 36 y 37 del libro de Isaías. Es la misma historia, y yo voy a tocar los 3 libros para tomar de cada uno de ellos lo que el Señor puso en mi espíritu. Primeramente, en esta historia aparecen 2 reyes, y yo quiero pedirles pues que nos ubiquemos en la historia para que podamos entender lo que el Señor trae para este día. Y aquí aparece el rey Ezequías, que quiere decir su nombre: mi fuerza viene de Jehová. El rey Ezequías fue rey de Judá y empezó a reinar a sus 25 años. Así que todos los jóvenes que están aquí, espero se motiven. Reinó 29 años y fue uno de los mejores reyes de Judá, porque la palabra lo describe como un rey que mantuvo una íntima comunión o una íntima relación con el Señor. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme lo que había hecho David, su padre. Este es su padre espiritual. Puso en Jehová su esperanza, y ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Qué hoja de vida, ¿verdad? Este rey hizo cosas muy relevantes en su reinado, y una de ellas fue limpiar la casa del Señor, abrir las puertas del templo, o reabrir las puertas del templo que estaban cerradas, y las había cerrado su padre terrenal, acaso. En su reinado fueron destruidos altares, ídolos, templos paganos, lugares altos, quebró imágenes, cortó símbolos de acera, y también hizo pedazo aquella serpiente que había levantado Moisés en el desierto, porque ya la habían convertido en un ídolo. Fue restituida la Pascua como una fiesta nacional, y a causa de ello trajo un gran avivamiento al pueblo de Dios. También se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. También en esta historia aparece el rey Sedequías, que este es el rey de Asiria, y también él dirigió con buen éxito los destinos de su imperio y reinó 24 años. Fue un soldado capaz, famoso por sus expediciones militares como por sus obras culturales, y su nombre quiere decir: sin Dios, el Dios de él, el Dios Luna, aumenta mis hermanos. Entonces es la historia de 2 reyes,
que se enfrentaron en su momento. Pero antes de entrar en esta historia, yo quiero que recordemos algo. Nos dice la palabra en Éxodos 33, 1 y 2, que cuando el Señor mandó a su pueblo a conquistar, Él le dijo que su ángel iba a ir delante de ellos para que pudieran, a toda la tierra estaba habitada, para que ellos pudieran, ¿verdad?, conquistarla. Y ahí en esa tierra estaban los cananeos, los amorreos, los heteos y todos esos feos que aparecen ahí, ¿verdad?, que son espíritus, que cuando nosotros venimos al Señor y vamos a conquistar, igual tenemos que enfrentarlo y tenemos que conquistarlo. Y lo hacemos con la ayuda del ángel de Dios que va delante de nosotros. Esos espíritus están en los territorios que tenemos que conquistar. Pero también hay otros espíritus. Y esos espíritus son espíritus externos a nuestro territorio. Y estos espíritus vienen a conquistarnos a nosotros. Vienen a quitarnos lo que Dios ya nos dio, lo que nosotros ya conquistamos. Y también dice la palabra que no lo hacemos solo. El mismo ángel de Dios viene y nos ayuda a poder nosotros enfrentarlos y protegerlos y no permitir que nos roben lo que Dios ya nos ha dado. Amén. Entonces este es el caso de esta historia. No es que van a conquistar, sino que quieren ser conquistados. Y este rey Sennacherib, el rey de Asiria poderoso, venía a conquistar Judá, que estaba gobernada por el rey Ezequías. Entonces cuenta la historia, voy a ir tomando, como les decía, de los 3 libros. Dice en Segunda de Reyes, yo les voy a dar la cita, usted después lo lee en su casa, 18:9, que tenía apenas 4 años de estar reinando Ezequías, cuando vino este rey Sennacherib contra Samaria y la sitió. Dice en el 18:13, siempre de Segunda de Reyes, que 14 años después subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y en el 18:17 dice que este rey envió a Ezequías mensajeros. En Segunda de Crónicas 32:1 dice que este rey invadió toda Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. ¿Por qué les leí esto? Porque en primer lugar tenemos que conocer nosotros como cristianos que el enemigo avanza. Miren, cuando tenía 4 años, cuando tenía 14 años de reinado, no lo dejó, estaba ahí mortificándolo, estaba ahí queriendo sitiarlos y queriendo conquistarlos y llevarlos cautivos, despojarlos de todo lo que ellos tenían. Y así es en la vida espiritual. Lo que ya tenemos, el enemigo lo quiere quitar y no debemos de ignorarlo. Por eso lo vemos atacando los ministerios, atacando los matrimonios, atacando las familias, atacando las finanzas, atacándonos, porque quiere conquistar lo que el Señor ya nos ha dado. En segundo lugar, tenemos que conocer que el enemigo usa las mismas estrategias, y lo primero que hace es mandar un dardo, una semillita de duda, una semillita de amenaza para atemorizarnos, y cuando estamos atemorizados, debilitarnos, y cuando estamos debilitados somos vulnerables y con facilidad nos conquista y nos quita lo que el Señor nos ha dado. Entonces este rey Sennacherib, mire a quiénes mandó. Mandó al jefe del ejército, mandó a un alto oficial y a un alto dignatario, o sea, sus hombres de confianza, sus estrategas, los que sabían hacer una guerra psicológica. No mandó a
a un soldado inexperto, mandó a autoridad, mandó a personas con conocimiento, estrategas, y los mandó para que vinieran a desanimar, a debilitar al pueblo de Judá para conquistarlos, para llevar al rey cautivo y apoderarse de todo lo que ellos tenían. En 2 de Crónicas 32:18 nos cuenta que estos mensajeros que venían de parte del rey de Asiria, del Sennacherib, vinieron y hablaron a gran voz judaica. ¿Y por qué lo hicieron así? Para que todos los escucharan y los entendieran, todos, para que todo el pueblo fuera debilitado. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque si hay algo que es contagioso es el desánimo. Se desanima uno y se desaniman todos. Decimos que vamos a alabar al Señor y eso más bien se vuelve en queja, en murmura y en lamento. Entonces esa estrategia usó el enemigo. Y aquí hice un alto yo para reflexionar como mensajera del Señor, porque qué astuto es el enemigo. A veces nosotros como mensajeros de Dios nos volvemos tan espirituales y tan teólogos que aún uno que tiene años de estar en el Señor escucha un mensaje y al final no lo entiende, porque se usan palabras y se usan, ¿verdad?, revelaciones tan profundas. Pero yo hago esta reflexión principalmente para mí como predicadora, que el mensaje del Señor debe de ser sencillo como fue el del Señor Jesucristo, para que todos lo entendamos. Amén. Y eso fue lo que hicieron estos mensajeros de Sennacherib, un mensaje que todos lo entendieran, para que todos se tuvieran miedo, para que todos se debilitaran, para que todos fueran vulnerables. Miren lo que dice este mensaje que traían estos mensajeros. En Isaías 36, 4 y 5 dice: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, o sea, ¿cómo se nombraba él? El gran rey, el poderoso, el único, el invencible. Este rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en la cual te apoyas? Yo digo que el consejo y el poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confía para que te rebeles contra mí? Y en 2 de Crónicas 32, 10 y 15, yo se lo voy a leer, relata un poco más de este mensaje. Y dice: ¿en quién confían vosotros al resistir al sitio de Jerusalén? No os engañe Ezequías, para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de solo este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los 12 dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios librar mi mano? Miren qué mensaje para atemorizarnos, para debilitarnos, exaltando el poderío de ellos, su gran rey, su poderoso rey, el que a todos los pueblos los ha conquistado. ¿Quiénes son ustedes para creer que yo no los voy a conquistar a ustedes? ¿Y quién es Ezequías que les viene con palabras vanas a que se ilusionen o se esperancen de que van a ser librados, cuando yo también los voy a conquistar? Entonces el mensaje de este Sennacherib quería minimizar el poder de Dios, quería ridiculizar a Ezequías,
por confiar en el Señor, de meditar todo el consejo que Ezequías daba a su pueblo y haciéndose sentir él como el poderoso rey, como el que lo iba a lograr, como que nadie le podía hacer frente, y les hizo sentir que tenía a Ezequías como un pájaro enjaulado. Entonces, resumiendo todo este mensaje para amedrentar al pueblo, podemos decir que este rey Sennacherib, se consideraba grande, poderoso, era un rey altivo. ¿Para qué? Para que todo aquel pueblo de Judá se viera como poca cosa, se viera como débil, se viera como inseguro, ¿verdad?, que iba a lograr. Él lo que quería era infundir ese miedo en aquel pueblo, para que ni siquiera se atrevieran a enfrentarlo y se dejaran conquistar, para que se dieran por vencidos y para que aceptaran que si todos los demás pueblos ya habían sido conquistados, ellos también iban a ser conquistados, y que ellos estaban diciendo y repitiendo lo que les decía Ezequías, que Dios estaba con ellos y que iban a tener la victoria y que iban a poder librar la batalla, pero que al final no lo iban a lograr. Y que si ellos decían, yo estoy confiando en Dios, todos los demás tierras que ellos habían conquistado también tenían dioses, pero igual los habían conquistado. Entonces era como una bomba, ¿verdad?, como un mensaje que lo venía a amedrentar. Venía con ímpetu aquel rey, creyendo en su victoria, porque si leímos antes, él era victorioso, Sennacherib, ¿verdad?, tuvo grandes conquistas. El rey Ezequías no ignoraba el poderío de este rey Sennacherib, tampoco ignoraba lo que le había sucedido a los demás pueblos, tampoco ignoraba que su pueblo tenía miedo, porque todos habían escuchado el mensaje, y tampoco ignoraba la maldad de este rey asirio. O sea que estaba ante un gran gigante, estaba el rey sometido a una prueba, porque venía un rey poderoso a arremeter contra él. Los asirios significa espiritualmente los que te hacen la guerra. Entonces él venía a hacer una guerra contra Ezequías, Pero miremos lo que hizo este rey, porque es importante en todas estas historias conocer el actuar de Dios, las promesas que le ha dado a su pueblo, pero también es importante conocer la respuesta de los siervos, la respuesta del pueblo de Dios para poder lograr la victoria. Dice que en primer lugar no se dejó atemorizar. Qué precioso, no se dejó atemorizar. Y esto es importante, que no nos dejemos atemorizar, porque él, aún con todos esos mensajes, aún con todo el miedo de aquel pueblo, él sabía que su Dios era el único Dios. Amén. Era el único grande. Amén. Era el único poderoso. Amén. Y que él los iba a librar. Amén. Amén. Dice en 2 Crónicas 32:4 que este rey mandó a que cegaran las fuentes de las aguas, para que cuando viniera este rey Sennacherib con todo su ejército no tuvieran agua y murieran de sed. Esto tiene un significado, hermano, y esto es que nosotros igual tenemos que cerrar toda fuente de agua. Nosotros no tenemos que dejar morir ese mensaje negativo que viene a nuestras vidas
no darle vida, no fortalecerlo, no divulgarlo, sino que nosotros tenemos que estar desechándolo, tenemos que estar refutando todo argumento que sea contrario a lo que Dios ya nos ha dicho a cada uno de nosotros. Toda amenaza de pérdida, toda amenaza de fracaso, toda amenaza de conquista, nosotros tenemos que refutarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Declarando la palabra de Dios contra toda mentira del enemigo. Amén. Toda amenaza del enemigo, nosotros tenemos que declarar todas las promesas que Dios ya nos ha dado. Amén. Y en 2 de Crónicas 32:5 dice que él, después con ánimo resuelto, Ezequías edificó los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo de la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Esto quiere decir que se blindó con oración. Amén. Él levantó. Amén. Él levantó y fortaleció todos los muros para que aquel rey que venía a destruirlos, que venía a conquistarnos, no pudiera acercarse. Y nosotros igual tenemos que levantar esos muros de oración. Tenemos que levantar, mis amados hermanos, toda esa fortaleza para que el enemigo no avance, para que el enemigo no pueda entrar, para que venga aquel pensamiento y luego sea desechado, para que venga toda esa acechanza, todo ese dardo, pero que no encuentre cabida en nosotros. Yo no le digo que no va a venir, sí va a venir, pero por eso les decía, ¿cómo vamos a actuar nosotros ante esa amenaza y ante esa maldad? Entonces él dice que con ánimo resuelto edificó. Nosotros tenemos que orar. Dice en 2 Crónicas 32:7 y 8. Dice que animó al pueblo, diciéndoles: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Y les dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. ¡Qué bello! Y el pueblo, dice, tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías, rey de Judá, y cobró ánimo, recordando el poderío de su Dios que pelea la batalla con nosotros. Amén. Cobraron ánimo. Como les decía, el desánimo es contagioso, pero vino este rey y lo que hizo fue animar al pueblo y decirles: esfuércense, anímense, no teman, no le tengan miedo a este rey, porque el verdadero Dios está con nosotros. Amén. El único Dios está con nosotros. Amén. El poderoso está con nosotros. Amén. El que siempre nos ha ayudado está con nosotros. Amén. El que nos ha dado la victoria está con nosotros. ¿Quién dice amén? Regálenle unas palmas a ese Dios que le ha dado la victoria. ¡Aleluya! Y mire, en 2 de Reyes 19:15, que lo vamos a leer, dice que oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel. Mire cómo oraban estos reyes, no como a veces oramos nosotros, ¿verdad? Totalmente fuera de lo que somos, hijos y siervos del Señor. Delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye la palabra de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente.
Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y las tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. Amén. Este rey, Ezequías, estaba en esta oración exaltando al Señor. Recordemos los mensajeros de Sennacherib, exaltaban a su rey. Pero Ezequías exalta a Dios, al único Dios, al Dios todopoderoso, al Dios invencible. Y en su oración hace relación. Es cierto que fracasaron las demás naciones. Es cierto que Sennacherib invadió, conquistó y despojó a los demás. Pero los dioses que ellos tenían eran dioses hechos por mano, de piedra, de madera. Por eso agarraron sus dioses y los quemaron. Pero tú eres un Dios verdadero. Mis amados, nosotros, al igual que este rey, cuando enfrentamos esas amenazas, esas acechanzas, cuando enfrentamos esos gigantes que vienen a querer conquistar lo que Dios ya nos ha dado, que vienen a querer quitarnos lo que es nuestro, que vienen sin piedad a dejarnos todos debilitados, confundidos, enfermos, tristes, agobiados, enlutados. Nosotros tenemos que dejar de mirar nuestras limitaciones, dejar de mirar la debilidad o la impotencia o las condiciones en que estamos y alzar nuestra mirada a nuestro Dios. Amén. Amén. No vernos a nosotros, no ver nuestras condiciones, no ver la obra que el enemigo está haciendo, no ver todo aquello que para nosotros es imposible, sino que alzar, al igual que este rey Ezequías, nuestra mirada al Dios único, al Dios poderoso, aquel que puede hacer lo que yo no puedo hacer, aquel que me puede llevar a una roca que es más alta que yo, aquel que me puede ayudar a conquistar lo que yo no puedo conquistar, aquel que me puede ayudar a vencer lo que yo no puedo vencer. Amén. Él es nuestro Dios, mi amado. Y como le dije al principio, el Señor nunca nos manda solos. Si vamos a conquistar, el ángel del Señor va adelante. Amén. Y si nos vienen a conquistar, el Señor manda también su ángel. Porque dice ahí en 2 de Crónicas 32, 21, que vino el ángel de Jehová después de aquella oración, conociendo todo lo que estaba aconteciendo, conociendo cómo estaba su pueblo de amedrentado, conociendo la maldad de Sennacherib. El Señor oportunamente manda a su ángel para librarlos, porque Él siempre lo hace. Y mire lo que dice en 2 de Reyes 19, 28. Ya el Señor hablando, defendiendo a su pueblo. Por cuanto te has airado contra mí, diciéndole a Sennacherib, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino por donde veniste. Gloria a Dios. ¿Sabe que los reyes de Asiria, cuando conquistaban al rey de aquel lugar, le ponían un anillo en la nariz? Lo mismo que él iba a hacer con Ezequías, el Señor se lo hizo a él. Te voy a poner un garfio en tu nariz. Y todas esas palabras amenazadoras
que venían a desvirtuar todo el consejo y querían venir a minimizar el poderío de nuestro Dios. ¿Qué le dice el Señor? Le dice el Señor que le va a poner un freno en su boca. Ya no va a poder actuar, ya no va a poder hablar, ya no va a poder engañarnos, ya no va a poder atemorizarnos. Su palabra va a perder valor. Si en un tiempo nos atemorizó, hoy ya nos atemoriza. Si un tiempo nos manipuló, ya no nos manipula. Si un tiempo nos debilitó y socavó nuestra fe, hoy ya no nos debilita, porque hoy conocemos que el único Dios está con nosotros. Amén. Ya no tiene valor cualquier palabra del rey Sennacherib, porque el Señor le está poniendo un freno en su boca. Como venía con ímpetu, amenazante, y venía con un historial de conquista. Pero ¿qué le dice el Señor? Que por donde vino tendrá que huir. ¿Cómo iba a salir? Avergonzado, porque no pudo hacer nada. Avergonzado porque no pudo conquistarnos. Avergonzado porque todos sus planes malévolos quedaron en nada. Porque nuestro Dios es oportuno, y nuestro Dios, cuando nos ve en momentos críticos, cuando ve que estamos sitiados, cuando ve, mis amados hermanos, que el enemigo se ha levantado, viene Él y se levanta como poderoso gigante a defendernos y a avergonzar toda obra del enemigo. ¡Aleluya! Y yo me gozaba, les decía, con las alabanzas, porque nuestro Dios es real. Amén. Nuestro Dios es espíritu. La pastora Vicky me dijo, pastora Rosa María puede predicar. Y cuando oré al Señor por el mensaje para este día, el Señor me dijo, diles que ha llegado la hora. Aleluya. Voy a destruir a Sennacherib. Por mucho, mis amados hermanos del Ministerio Restauración Familiar, que el enemigo ha querido, o ha venido, no es que ha querido, ha venido a mortificarnos, para debilitarnos y socavar su fe, haciéndole sentir que su palabra profética, sus promesas, sus proclamas y toda palabra revelada son vacías, que no van a poder enfrentarlo, porque no tienen la fuerza, porque no tienen la valentía, porque no tienen la protección para hacerlo. Pero dice el Señor, mis amados, y quiero que lo escuchen, para que entremos a un 2022 en este conocimiento. Ese enemigo que ustedes han visto mortificando esta obra, el Señor lo va a avergonzar. Aleluya, aleluya. Va a huir por el camino por donde vino. Sus ojos lo van a ver. Sus ojos van a ver cómo ese enemigo cae y queda totalmente debilitado. Y lo que quería conquistar, nada, absolutamente nada de lo que el Señor les ha dado va a poder tocar. Amén. Y lo que pretendía hacer con ustedes, a Él se lo van a hacer. El Señor está con nosotros, hermano. Y el Señor les da esta promesa: en este año comerán de lo que nacerá de suyo, y el segundo año de lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Y lo que se hubiere escapado, lo que se hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y echar fruto.
¿Saben lo que quiere decir esto? Que la tierra, ella sola va a producir, y va a producir en abundancia semilla para que ustedes sean bendecidos y de bendición. Aquí hay bendición. En la tierra espiritual hay bendición. Y ha llegado el tiempo que ustedes van a empezar a recibir y a recibir y a recibir de todo lo que la tierra va a producir. Y dice, mis amados hermanos, que van a disfrutar y porque va a haber tanta semilla, va a haber suficiente semilla en la cual ustedes van a poder sembrar y van a poder vivir en esa abundancia espiritual y material. Dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová hará esto. Y el Señor me mostraba, mis amados, que va a salir un remanente de este lugar grande. Ustedes no lo tienen, no lo ven ahorita en sus ojos naturales, pero ya está dispuesto, ya está preparado. El Señor ya lo escogió para esta casa. Viene un remanente que va a ser salvo en esta casa. Y en ese remanente está su familia, están sus amigos, están sus conocidos. ¿Quién lo cree? Amén. Por tanto, dice el Señor acerca del rey de Asiria. ¿Quién es el rey de Asiria? Los que te hacen la guerra. Dice, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. Mire todos esos dardos, mensajes, ya no puede. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Yo ampararé este ministerio para salvarlo. Yo ampararé a cada uno de ustedes para protegerlos. Y dice, por amor a mí mismo y por amor a mi sierva Vicky. Y me decía el Señor, pastora Vicky, que Él ha hecho un pacto con ella. Y es de respaldo. Y Él ha hecho un pacto con ella y es de bendecir todo lo que ella toque. Todo lo que ella ministre. Todo lo que ella declare. El Señor ha enviado su ángel. ¿Quién lo cree, hermano? Yo no sé si usted está al tanto de las noticias espirituales, pero se había levantado un Senaquerib contra esta obra y se había levantado con ímpetu. Quería conquistarla, quería desposeerlos a ustedes de lo que Dios le ha dado. Y ojo, despierte lo espiritual, porque a veces, y no solo es la obra en sí, ha estado tocando matrimonios, ha estado poniendo pensamientos negativos, ha estado poniendo temor, ha estado poniendo desánimo, ha estado poniendo impotencia, ha estado poniendo, mis amados, debilidad. ¿Pero por qué? Porque le quieren robar lo que Dios ya le ha dado. Pero aquí ha habido un remanente que, al igual que Ezequías, ha estado, mis amados, orando, blindando esta obra, blindando todos los matrimonios, todos los ministerios, blindándolo a cada uno de ustedes con todo lo que el Señor les ha dado. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que nada, absolutamente nada, se pierda. Amén. 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 Ni nada se va a perder en primer lugar. Y ustedes van para más. Amén. Mire qué tremendo. No conozco las finanzas, pero en lo natural podría pensar que por los gastos que han tenido por el templo,
de repente han bajado, pero el Señor les viene a dar esta palabra. Viene tiempo donde la tierra sola va a producir, la tierra va a dar fruto, la tierra nos va a llevar a la abundancia, la tierra va a dar semilla para que siembren y para que puedan experimentar aún más esa gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dice el Señor que ya envió su ángel. Aleluya. Y quiero que lo creamos. Amén. Yo no sé cómo ha estado usted en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida ministerial. Pero a mí me decía el Señor, diles que el tiempo de estar bajo amenazas de Sennacherib ha terminado. Que el tiempo de estar sitiados ha terminado. Que el tiempo de estar atemorizados ha terminado. Porque yo envié mi ángel para darte la victoria. Yo envié mi ángel para destruir toda obra del enemigo. Declárate en victoria. Y por eso me gozaba y lloraba. Porque dice la pastora, ¿a qué huele un guerrero? Es cierto, ¿a qué huelen ustedes? Huelen a victoria. Porque el Señor ya les dio la victoria. Aleluya. Y termina esta historia diciendo, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Y yo sé que eso se va a dar también aquí. Amén. Y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Eso es lo que va a suceder para esta casa. Y como pastora, a nosotros los pastores, por lo general, y por la formación que gracias a la pastora Vicky he recibido, no pedimos ofrenda. Creemos que el Señor cuida de nosotros. Amén. Pero yo quiero decirle que en su corazón va a haber gratitud y va a honrar a la sierva, a la pastora Vicky, porque usted ha estado siendo blindado por oraciones, por intercesión, porque ella, al igual que Ezequías, ha estado cuidándolo, ha estado secando todas esas fuentes de agua, ha estado refutando todo lo que el enemigo ha querido traer contra sus vidas. Por eso no hay pérdida, sino que hay ganancia. Quiero que nos pongamos en pie. Y como los amo mucho y deseo lo mejor para cada uno de ustedes, y le voy a decir, hay una bendición en esta casa. Yo predico en otras iglesias, pero me goza que el Señor les dé palabra profética. Me goza cómo les habla el Señor a ustedes. Atesórenlo, ámenlo, porque hay una gran victoria en esta casa. Que Dios me lo bendiga. Venga, Leo. Bueno, vamos a extender las manos para estos siervos, para honrarlos, para darle las gracias y para declarar que todo desgaste, ¿verdad?, emocional, físico, espiritual,